Hola muchachos, buen día. Voy a probar a hacer un experimento, un comentario video para la nueva Argentina. Lo que voy a hacer es, recién arranco el video, escuché la primera parte y voy a hacer comentarios y voy a ir pausando y agregando y poniendo el minuto al que llegué para que se entienda que comento con respecto a lo anterior. Escuché lo primero que ya había leído anteriormente decir, Alejandro decir fue que es que la nación hay una sola. Esto me da mucho placer escuchar esto. Es una idea que lo diga otra persona. Porque es una idea que es totalmente fundamental a lo que yo siempre hablo y escribo y hago mis propios videos sobre el humanismo Gaia es el pensamiento del Gaia humanismo que es referente a la disputa Malvinas con Gran Bretaña. Y hablo de cómo la nación, o sea, el país, es la primer célula natural que crea socialmente el ser humano, siempre en el contexto ecológico, humanista, natural, o sea, las formas, las células que crea la vida, las agrupaciones, y que esto lo contrasto con la astucia en el método que Gran Bretaña usa creando territorios de ultramar para luego poner en ellos una voz que diga nosotros somos soberanos en nombre de Inglaterra, entre paréntesis, pero para crear un argumento de fuerza soberana ante una disputa, por ejemplo en Gibraltar y en las Malvinas, como que nos confunde porque de repente crean como dos cabezas que se pelean contra una sola, en pocas palabras. Y bueno, entonces esto lo elaboré y me llegó a, eh, me llevó a darme cuenta que en efecto sí, la nación es como la célula primaria de la civilización y que todo tendría que partir de ahí. Inclusive hago referencia por algún video que hice que eh, habría que trazar una línea para en cuanto respecto a las disputas y que los mapuches y que porque los ingleses les gusta decir que los españoles entonces tendrían que devolver de las tierras a los indígenas bueno, etc. Entonces utilizo esta noción de la célula primaria de la civilización que es la nación o el país para trazar una línea en la primera institucionalidad que ha creado la civilización que pueda decir acá cada nación del planeta está presente, que son las Naciones Unidas, a pesar de que sabemos que las Naciones Unidas fue hecha con esa excusa, bueno, excusa quizás no, pero con esa propuesta, pero que terminó siendo un instrumento de los Estados Unidos de Inglaterra, de los aliados, de los países que tienen manija y compartieron la manija con Rusia y con China, pero en realidad está hecha, o sea, nadie conoce mejor el chiche, el instrumento que su propio diseñador. O sea que nosotros estamos, bueno, me voy para otro tema, voy a seguir escuchando el video para ir agregando comentarios y tratar de hacer esto más bien corto, lo más corto posible. Sí, no sé si sería más interesante eh, dejar que siga el video y que se escuche mientras yo mientras escucho, pero bueno, voy a probar. Hasta ahora llegamos al minuto 2 creo que casi 3 que habla sobre Rucci y el asesinato de Rucci y la balcanización y el monopolio mundial, digamos, de la llamada globalización. Yo esto quisiera agregar, a mí me interesa siempre hablar de lo que comprende el por qué se desenvuelven y suceden así las cosas. Y siempre voy a la naturaleza humana, porque en la naturaleza humana, comprendiendo lo que suscita y lo que surge
de, de nuestra forma de ser psicológica como seres humanos, es como ir a la raíz para encontrar la resolución antes de que se crea el problema. Y lo que me hace pensar, lo que está hablando el flaco ahora que no me acuerdo el nombre, este invitado tan bueno que tienen, es que la globalización, el problema de la fuerza que está exponencialmente y avaramente creciendo en estas últimas 2 décadas, esta última década especialmente, o sea que además de que lo estamos hablando como tema que antes no se hablaba, muchas cosas se hablan ahora que vienen ocurriendo hace mucho tiempo y no las hablábamos antes. Eh, y lo llevo a la naturaleza humana, y es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué es que surge el marxismo, el socialismo, el comunismo, que luego trajo el comunismo, el comunismo fue como una prescripción política para aplicar las filosofías que venían desarrollando Marx y otros en su época. Pero esto surge, y lo he aprendido de alguien que también que estuve escuchando en YouTube, es que el marxismo surge como respuesta, o sea, nace en un movimiento intelectual de la época que estaba estudiando realmente la naturaleza y la psicología, la sociología del ser humano, y propone que básicamente el capitalismo de todas las maneras, todas las formas distintas de autocracia, feudalismo, monarquía, capitalismo, etcétera, o sea que están centradas concentran el poder en un punto, en poca gente, en pocos personas que tienen demasiado poder en sus manos. Surge, me perdí la gramática de cómo iba con esto. Básicamente como respuesta, reluce que el problema es con la naturaleza humana, que, que cuando se encuentra con demasiado poder en sus manos, evidencia su altruismo limitado, o sea que es una limitación de las ganas de distribuir para todos en el ser humano, una limitación de la primitiva de la especie, que por lo tanto siempre causa oligarquías y oligarquías que son injustas, corrupción, etcétera. Bueno, básicamente el marxismo, el socialismo nace de comprender por qué el ser humano le va mal siempre con estos sistemas de alto poder concentrado como el capitalismo. Y esto, lógicamente, indica que el globalismo está basado en un crecimiento atrofiado, o sea que muchas células, muchos grupos, muchas entidades de poder o sectores institucionales están creciendo con este problema del ser humano, porque no se aplica el pluralismo de la filosofía socialista, que dice el ser humano no puede tener demasiado poder, no puede pensar se le puede dar a una persona, a unos pocos, la distribución del sistema o de los recursos. Entonces, como no tiene esto, lo vemos cómo está resultando el globalismo, que había nacido un poco había nacido del movimiento de los 60, de la ecología humanista, de la ecuadistribución, de limitar a la naturaleza, de comprender al ser humano y todos los sistemas de rehabilitación y recuperación en vez de encarcelamiento, todas esas cosas que nacieron de esa época, de dejar atrás un Dios castigador y sino crear generar, el occidente tomó las religiones del oriente y las asimiló y las produjo como un poco como una moda que creó el movimiento de los 60 y surgieron ideas totalmente revolucionarias, fantásticas, progresistas, o sea, de comprender al criminal y buscar de sanar su psicología, de rehabilitarlo, de reinserirlo
que aún estas ideas por suerte no se han perdido, pero han perdido su fuego, su pasión, porque la tendencia es esto en que cae el ser humano, que Marx hablaba, que es que siempre caemos en la inseguridad, la sospecha, el miedo por lo que nos rodea, que viene en la evolución del ser humano, viene cargado dentro de nosotros, o sea que la pluralidad, o sea, la compasión, el pensar al prójimo antes que a uno mismo, el marxismo, todo esto es un movimiento intelectual, un movimiento intelectual que surge de haber observado la condición de nuestra naturaleza, o sea, la condición que observar la condición en la que nos tiene nuestra naturaleza. Y bueno, y ahí estamos. Lo interesante es que hay como una lucha en este momento por debajo, no se ve, que siguen estas fuerzas, aunque ni siquiera deberíamos preocuparnos por las etiquetas idealistas, porque creo que la gente o el mundo no se da cuenta que debajo está la esencia de estos dos aspectos que no son polares, no es una situación binaria, no es una simetría, sino que es una condición primitiva y observada y afectada por una capacidad inteligente que también tiene el ser humano, que nos diferencia de los animales, que nos propulsa a hacer cosas increíbles, a atacar nuestras propias enfermedades y condicionar, entender cómo funcionan las estrellas. O sea, esta inteligencia que no sabe balancear la naturaleza del ser humano y termina cayéndosele encima, se le desborda y mata a sus propios niños en guerras o hace industrias alimenticias tóxicas, o sea, no sabe pensar como colectividad y por eso, o sea, como un solo ser, porque si pensase como un solo ser, no estaría matando a sus propios niños en guerras, ni estaría produciendo una industria comestible tóxica, ni, bueno, ni energías que contaminan el aire que respiramos. Nuestro egoísmo natural, o sea, esta necesidad de sobrevivir ante las dificultades físicas de la Tierra, o sea, los ataques de las bestias, las enfermedades, los terremotos, la maldad de otros seres, humanos o animales, o sea, este miedo en el que evolucionamos nos da una mentalidad primitiva, sobrevivista, o sea, que busca sobrevivir de tamaño pequeño, como si fuésemos solo unos pocos que nos conciernen, nuestra familia, nuestros amigos inmediatos, hasta ahí podemos distribuir, hasta ahí podemos pensar un poquito en todos. Pero la ambición de nuestra capacidad lógica inteligente, aquella que falla, no logra pensar en la totalidad de los 7 billones, o sea, pensar en un número infinito, una colectividad humana global. Entonces crea el fracaso de su lógica inteligente en las ciencias, en todas sus ciencias que inventa, que diseña, y crea, y por lo tanto el capitalismo, siendo una de las ciencias, en este caso gubernamentales, que crea el ser humano, no fracasa y no distribuye, no piensa siempre, no le importa que un tercio que por ahí quedó olvidado en la pobreza, sino que piensa en su limitación a causa de la naturaleza humana, aunque su capacidad es increíble. Queriendo, podríamos diseñar sistemas gubernativos que realmente piensan en igualdad para que todos aprovechemos todos los inventos y todos los avances del intelecto de la civilización humana. Y esto es lo que pretende el salto evolutivo del pluralismo, o sea, de la gobernación pluralista. No sé cómo categorizar, pero bueno, en pocas palabras, el marxismo y el socialismo son como un paso evolutivo, o sea, es el próximo intelectualmente. Pero claro, al ser más avanzado y más
más progresivo en su comprensión realista de que somos una especie. Si queremos gobernar otros, ese otros tienen que ser todos. Entonces, eh, falló el comunismo, falló las maneras socialistas. No es que fallen en realidad, porque hay una situación. Cuando aparece la revolución, cuando sucede o sea, no solamente es difícil diseñar algo porque lo centraron, en vez de centrarlo en la tierra, en una espiritualidad ecologista, donde toda la humanidad es igual alrededor del planeta, hagamos de cuenta para que sea puro la nueva concepción del socialismo como algo más humanista. eh, lo hicieron, el gobierno se puso a obligar a todos los ciudadanos a comportarse de cierta manera civil a nivel civil, y ahí se arruinó porque justamente va en contra del espíritu puro de saber que sos un ser humano igual a todos sobre un mundo natural. Agarrar y decirle, bueno, pero tenés que producir tanto o sea, el aparato, el sistema de ingeniería va en contra a, a ese acercamiento a la intuición natural que tuvo el movimiento socialista marxista. Pero al mismo tiempo hay un problema que poco se habla, que no se habla en realidad porque es un aspecto que parece que ha quedado omitido, que es que ni bien aparece la revolución, sucede la revolución bolchevique, no era contra el rey, no me acuerdo, bueno, la revolución rusa, digámosle, cuando mueven para el comunismo, para el socialismo. Los Estados Unidos, a causa de muchos de los discursos que hacían estos intelectuales como Marx, que iban directamente a lo que sucedía en las industrias de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, el industrialismo que estaba sucediendo en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, y la desigualdad y todo lo que estaba causando el colonialismo, etc. O sea, hace referencias a ejemplos de por qué falla el sistema centrado, o sea, monoteico del capitalismo, y Estados Unidos enseguida se lo toma personalmente eso, porque es como que lo están atacando siempre, se toma todo personalmente, y empezó a diseminar en el mundo occidental, que desde hace bastante controla los medios de información, o sea, prolifera, pupula se dice, pulula toda la educación del mundo, por más que haya otras imprentas, los chinos son 1 billón, más de 1 billón, eh, y sin embargo es el occidente que está dándole el tono, digamos, al mundo en su manera de pensar a través de las comunicaciones y las imprentas, y y esas a su vez surgen de los ingleses, o sea, de la imprenta del pensar inglés, americano, inglés. O sea que en pocas palabras los ingleses nos están diciendo a todos cómo pensar, y eso quiere decir que, bueno, ya me fui para otro tema, pero es terrible eso, porque nos estamos perdiendo 203 otras maneras de resolver la existencia, otras maneras de razonar, porque el idioma nos da también el camino de razonamiento, las puertas del descubrimiento. El idioma, el hablar, es lo que crea la forma de la civilización. Entonces, es como tener, generar solo una especie de maíz o de papa, y entonces cuando viene un problema, si esa papa es el problema de la agricultura de la monoagricultura, que se deshace de las demás variedades para solo producir una variedad, y causa unos problemas terribles. Bueno, ese es todo un sector que seguramente algunos de ustedes lo conocen, pero básicamente eso es lo que le está pasando a la Tierra, con la monoparización, la globalización dirigida sola por la cultura anglo y su manera de pensar. Entonces,
eh, esto se conecta a lo que debería ser la correcta globalización, una en que todos participamos en un foro de iguales y creamos muchas pequeñas células, todas igualmente comunicables, con, pero a lo que voy es lo que me interesaba concluir, con lo que me interesaba concluir era que ¿ah? me perdí de vuelta, tengo que parar. Ok. A lo que caracteriza el problema de lo que está sufriendo, o sea, esta batalla entre socialismo, entre comunismo, socialismo, marxismo, supuestamente izquierda, qué sé yo, esta dualidad que ha surgido contra el libre capitalismo y autocracia, fuerza del Estado, o sea, se, se van para un lado y para el otro las definiciones, pero básicamente esta agresión hacia el socialismo, este miedo creado por la propaganda de los Estados Unidos que arrancó este problema, o sea, el socialismo nace como una observación de los problemas que había en las potencias, referidas a sus sistemas gobernativos. No surge como una alternativa todavía. Luego probaron un gobierno, la Revolución Rusa creó un gobierno y los chinos que aplicarían muchas de estas filosofías, pero en realidad el enojo, o sea, la agresión, la hostilidad de Estados Unidos no era justificada, era era un poco una cola de paja, digamos, porque en realidad, por más que lo que estaba siendo criticado eran los sistemas gobernativos según resultaban a causa de la naturaleza humana. Entonces, Estados Unidos tranquilamente podría haber entrado en una discusión bueno, entonces, ¿qué proponemos? Podría ser una evolución de los sistemas gobernativos en una conversación con la Revolución Rusa. Lo tomó como algo personal, como un ataque. Y cuando vos te defendés hostilmente porque te crees que te están atacando, siempre suscitas un contraataque en aquel que quizás no lo estaba pensando, no estaba pensando de agredirte o atacarte. Ahora yo sé que no fue así sencillo, no conozco bien demasiado la historia para poder dar mejor detalles, por ahí habría agresiones en contra de sectores industriales, no lo sé, pero en práctica la esencia, o sea, la generalización esencial de esta situación es como la estoy describiendo, y por lo tanto, lo que hoy sufrimos, o sea, que una batalla de opuestos simétricos, en realidad no tiene sentido. Es como decir, es como que un hombre y una mujer se peleen por ser idénticos. Se complementan, ni siquiera eso, porque es como que un hombre y una niña se peleen por ser idénticos. Son como vienen de lugares distintos. No no tiene sentido una discusión. Eh, o una mujer adulta y un niño que todavía tiene 12, 13 años se pongan a pelear sobre cómo dirigir la casa o quién tenía razón. Las mentalidades están en otros lados y las causas son distintas. O sea, el niño está creciendo, el adulto tiene que proteger la sociedad e incluir al niño también protegido en esa sociedad. Están totalmente con distintas perspectivas hacia el futuro con respecto a su propia explicación existencial. Entonces lo mismo es con el comunismo y el capitalismo, o sea, perdón, el socialismo y el capitalismo. O sea, el socialismo nace como un análisis y una alerta a los problemas que todos los sistemas hasta ese día han traído, no solamente el capitalismo. El capitalismo es lo que se vivía predominantemente en el mundo en ese momento. Entonces se hablaba mucho, obviamente, de lo que ocurre en aquel lugar, en este lugar, en aquel otro lugar.
pero en realidad el comunismo nace de un problema que observa lo que genera la naturaleza humana, con su pensamiento lógico chiquito que quiere controlar y dominar y es inseguro por tantas cosas. Y bueno, entonces es como cuando yo escucho estas peleas de izquierda contra derecha y qué sé yo, veo como que hubo una necesidad para simplificar las cosas y poder pelear por parte del ser humano en igualar estas dos cosas como dos escuadras que tienen el mismo propósito. Y no tiene nada que ver. Una representa más la naturaleza primitiva, dominante, autoritaria, inclinada a creer en los sistemas y en el poder sobre las invenciones del ser humano, etcétera, que se beneficia, o sea, inclinada a tener el poder sobre las invenciones que benefician al ser humano, y la otra es una que observa las desigualdades, los problemas. Estamos en la misma. O sea, sigue siendo el socialismo algo que surge que dice, pero pará, esto no funciona más. Por eso se llama progresismo, o quizás por eso se debería llamar progresismo, porque no porque es una alternativa que algunos dicen es más moderna, sino porque es lo que nos hemos dado cuenta hay que dejar atrás, o nos hemos dado cuenta, es para lo que nos hemos dado cuenta que hay que dirigirse hacia es, es hacia lo que nos hemos dado cuenta debemos dirigirnos, reconociendo los problemas de lo viejo, de lo anterior, que es decir otra cosa, bueno, es lo que dirían muchos progresistas, pero los capitalistas que no quieren dejar el poder, porque lo vemos en Bolivia, que es tan obvio, las cosas que suceden en Sudamérica a veces son en su escala lo suficientemente pequeñas para que, por ejemplo, el problema de las Malvinas y Gran Bretaña explica muy sencillamente cuál es el problema de la militarización política y la injusticia, eh, la injusticia del sistema político, o sea, la, la falla, la debilidad ante un sistema de ordenamiento político, que podría ser un sistema gobernativo, ante el poder militar. En otras palabras, el que tiene la pistola más grande, el revólver o el cañón más grande, básicamente comprueba cómo son vulnerables y se pueden destruir, se pueden desbasar, o sea, todos los valores que decimos, que pretenden, los valores que sostienen la integridad civil de un país gracias a un sistema político y que todos veneramos y decimos porque acá hay libertad y acá hay democracia y que no hacemos nada si no se vota y que bla 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 bla, de repente uno tiene un buen cañón y el otro no tiene cómo defenderse y vemos realmente lo que busca hacer, porque en el fondo es la naturaleza humana la que explica y la que causa nuestras acciones. Se ve el hombre primitivo, ahí de repente vemos como si puede se roba las cosas, que haya o que no haya gobierno, que haya o que no haya ley, si tiene el revólver, si tiene el poder, ahí vas a ver el orden, el hombre primitivo que corre los sistemas, los saca de su camino y y a lo bruto se lleva lo que quiere, hace lo que quiere. Bueno, en Bolivia vemos algo lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que ha logrado, o sea, más que Evo estaba tendiendo a querer convertirse en un dictador a causa de un miedo de perder el impulso que había llevado y perdió su fe y por lo tanto se estaba empezando a desesperar y le empezó a emerger esa parte, ese monstruito del ser humano. Eso es irrelevante. Acá lo importante de notar es que a Bolivia nadie le daba la hora del día. O sea, Bolivia porque era el país pobre, era que los indiecitos atrasados,
sin dinero, con poca educación, nadie se interesaba, o sea, todos querían hacer, el mundo por ahí veía Argentina, Brasil, qué sé yo, Perú o Chile como eh, interesantes propuestas de interacción económica, mientras que Bolivia nadie se interesa. Evo Morales cambió todo eso, de repente la hizo una nación posible, un lugar que se paró sola, hizo que todos le empezaran a respetar, y eso es lo que se necesita para que alguien esté interesado en hacer negocios con vos. Alguien que te respete, alguien que no venga con toda la fuerza creyéndose que total son todos inquisitos que van a decir que sí a todos y se lleva todas los, los mejores, arregla todo en la mejor manera y se lleva todos los recursos dejando poco a cambio. O sea, cuando tenés inteligencia, sentido de respeto, sabés lo que tenés, sabés lo que posees y tenés una plataforma de autorrecuperación y de sanación de todos esos prejuicios, de que te sanaste, de todos esos prejuicios que tenían al mundo despreciando Bolivia, es cuando de repente las fábricas están disponibles, los recursos realmente son explotables a los ojos del mundo entero. Esto es algo increíble, esto es lo que Bolivia necesitaba, esto es el primer paso para que de repente pudiese comenzar a dar serios pasos veloces de crecimiento, si no estaba como condenada a quedarse así por otro siglo. Y esto es lo que Evo Morales le trajo a Bolivia. Entonces evidencia la manera a lo bruto que le robaron, o sea, lo echaron y quieren enseguida poner leyes y guardias para que nadie vuelva de los que echaron se acerquen y puedan tocar su botín. O sea, están poniendo leyes para antiterrorismo que en realidad son para que los mismos de su partido, del partido de Evo Morales, no protesten, no y no tengan amigos en el exterior y no puedan hacer nada para protestar y defenderse. Están tratando de cerrar hermetizar la ocupación y el robo. Es una cosa impresionante, pero vemos la, la mentalidad precisamente que genera el capitalismo, esto que está en la manera de proceder de los golpistas es totalmente primitiva, no les ignoran completamente las sutilezas de un progreso político-social y simplemente se quieren quedar con todo. Y eso es como la persona que aprovecha a que no estás mirando para robarte la comida. Es lo mismo. Y esto es lo que Marx decía. El capitalismo en realidad suscita, no sé si lo dijo exactamente de esta manera, pero lo digo yo de esta manera, suscita los impulsos primitivos de inseguridad, de querer agarrarse todo, de escaparse con el poder, por miedo que te saquen lo que tenés, lo que te agarraste. Este, es muy interesante. Entonces, para dejarlo en donde quedó la charla de ustedes, que se puso a hablar, el flaco, a ver si dice el nombre de la persona, no. Que está hablando de la globalización, otros lo dicen el mundialismo, le están diciendo ahora. Interesante, porque es muy triste, esto creo que también lo comenté con ustedes, que algo que nació de una idea verde, de una idea de largar las fronteras, de igualdad, de un montón de cosas bárbaras, enseguida fue tomado, como hacen siempre, porque en Estados Unidos ves, por ejemplo, inventan algo, le ponen biológico, cuando hace 20 años salían estos nuevos productos y vos sabías que esa marca
realmente se estaba interesando por no tener aditivos, por crecer las cosas biológicamente, por probar nuevas hierbas y nuevas cosas que el mercado no usaba, y te podías confiar de eso, y de repente un día empezaste a notar que Johnson y Johnson o todos los demás, qué sé yo, los que ya producían, qué sé yo, Pantene, empezó a hacer botellitas verdes con hojas de aloe. Y bueno, y es lo mismo con el logaritmo. Nace de algo bueno y lo agarran enseguida los que quieren, en nombre del logaritmo estamos haciendo esto, para hacerlo. Claro, ¿y qué hicieron? Estos lograron que la gente que intuitivamente está siempre con un paso adelante, dándose cuenta que están mintiendo, empezaron a asociar globalismo a esta decepción, no, a este engaño, perdón, y ahora resulta que el globalismo es malo. O sea, si vos tenés una cierta cantidad de años, ves cómo va creciendo, progresando y dándose vuelta la situación a medida que avanza. Y te da mucha bronca, porque es como que te roban algo que es como la comunidad gay le robó el símbolo Waipala que existía en India, existía en Perú, existía en todos lados. Estos colores representan eh, representan lo que es, de alguna manera, claro, la gente en el mundo antiguo vio que algo natural que aparecía en la naturaleza era el arco iris con todos los colores. Y esto naturalmente dio origen en varios lugares del mundo a la representación multicolor como lo que es, simboliza la participación pluralista de distintas gentes, distintos países, todos los idiomas, todos los grupos, o sea, es una manera de decir universalizar. Entonces, qué sé yo, para dar un ejemplo, para decir que un templo era un templo para todas las religiones, a la entrada de la puertita tendría una etiqueta con los colores del arco iris, para decir acá podés, todas las religiones son bienvenidas en usar este templo, por ejemplo. Y la comunidad gay le robó esa simbología al mundo, la convirtió en su causa civil, y ahora todos estamos asociando esa bandera. Por suerte no logra hacerlo todavía, porque Bolivia volvió a alzar la bandera del arco iris en nombre de la justicia política. Me sacaron los dientes y se me quedó la mano en la boca para un lado. Bueno, eh, y entonces el globalismo, por eso quería solamente decir esto, que existe el riesgo, existía, y creo que va cambiando. Veo que a la larga las cosas que por ahí a mí me llaman la atención, me suenan la alarma, veo que también hay otra gente que lejos, que no nos encontramos, que no nos vemos, que se dan cuenta intuitivamente de lo mismo, pero ellos sí logran llegar a hablar con suficiente cantidad de gente para que y hacer cosas para que haya un contraefecto, y se ha calmado un poquito este enojo a la globalización, porque nos damos cuenta que odiar la globalización también quiere decir, eh, o sea, hay una vuelta al nacionalismo, se está como moderando la cosa. Y, y voy a concluir con esto. Eh, Mirando, porque hablaban de España también teniendo la tendencia, están mirando, algunos en España están mirando a la idea eh, ¿cómo es? Nación bolivariana, multiplural, plurinacional, al plurinacionalismo, y en realidad un concepto que había pensado en algún momento es que la mejor manera de globalizar, o sea, no sé si o sea, jugaron alguna vez con los programas de AutoCAD, de computarización y de animación, diseño gráfico y esas cosas. Que vos podés ir poniendo
capas arriba de capas, y de repente ves cómo podés lograr una comprensión total, pero de dos cosas a la vez. Y la globalización yo creo que tiene que ser vista de esta manera. Esta es la manera sana para que sea de iguales. Y quizás requeriría un poco de coraje. eh, pero sin embargo nunca requeriría disolución, o sea, disolvencia de nada. No hay necesidad de disolver la Argentina para que haya nuevos sectores que se organicen, qué sé yo, con propósitos que tienen sentido. O sea, sería interesante volver a traer la calidad real que existió en el arte de la cultura guaraní o mapuche. Es un poco difícil de definir el territorio ahí, pero bueno. eh, y que ese sea el propósito, no este disparatado deseo de recuperar una nación que es cuestionable si existió como tal. O sea, estaban en esta región, pero también estaban otros que estaban antes que ellos en esas regiones. Y entonces no es que era su nación, pero ahora con todas estas cosas que vienen de Bristol, para resumir, de Bristol, Inglaterra, que le dan dinero, y la única manera es crear una causa que tiene eco, que tiene sentido, o sea, al mundo de hoy, eh, antagonista, que quiere pelear por algo grande. Entonces eh, dicen que quieren recuperar su nación con capital en Mar del Plata. O sea, tampoco duran mucho estas cosas, ¿no? Tampoco duran mucho. Pero bueno, la idea es que el plurinacionalismo sería una buena solución para España, porque podríamos hablar quizás de una Iberia, que sería toda la península ibérica, y una regionalidad que podría ser, qué sé yo, Portugal en dos o tres partes, Galicia, Cataluña, y todos los demás que se sientan que quieren algo, y que no necesariamente se necesita también un orden total. Hay una totalidad, aunque no hay una singularidad de nada en este universo. Hay singularidades, de las cuales hay otras por otras partes, pero la singularidad también existe, y en este caso podría ser la nación. Volvemos a la nación como célula principal, y es importante que la nación sea lo más fuerte para relacionarnos entre otras que naturalmente ocurren, o sea, la china, la inglesa, eh, la francesa, la española, la farsi, la persa. Porque el lenguaje es lo que crea la forma física de la civilización. El lenguaje es lo que transmite más rápidamente conocimiento, cultura y construcción civil y cultural dentro de la nación que genera el lenguaje mismo. El lenguaje es lo que genera la nación. Este, a pesar de que tenemos el ser humano, en realidad viene antes que el lenguaje. Entonces el ser humano cuando por eso es que el ser humano, cuando no encuentra campo, cabida entre su gente, en su nación, está siempre dispuesto a enganchar con otro ser humano que quizás quiere la revuelta en su propia nación, pero no le importa porque lo van a ayudar. Este es el problema. Si vamos a, menos mal que iba a terminar, bueno, si vamos a la era de San Martín, 1810, que ahora el revisionismo nos está viendo, nos está mostrando que nos la hicieron, o sea, eh, queríamos tanto pelearnos para generar nuestras naciones como hizo Estados Unidos y qué sé yo, que más que contentos ofrecimos que nos dé dinero y armas Inglaterra, y aprovechó para engancharnos enseguida en la deuda, destruir nuestra moneda y crear naciones vulnerables, o sea, débiles, porque éramos ya pocos. O sea, nunca fuimos las 13 colonias de Estados Unidos que arrancaron con fuerza. Nosotros ya estábamos tratando de crear algo más grande de lo que éramos. Estos grandes territorios, nos peleábamos por esos territorios. Bueno, eh,
En realidad nos tenemos que haber quedado todos unidos eh, como hijos de España, todos de acuerdo en separarnos, o sea, independizarnos de España, pero en realidad nos tenemos que haber quedado todos unidos, como dice Patricio Lons, y otros, y muchos otros, cada vez somos más, me encanta. Bueno, ¿a qué voy? ¿A qué voy? ¿A qué voy? Ah, bueno, que esta fuerza del idioma, que naturalmente tiende a crear la célula nación de la civilización humana naturalmente, siempre debe existir. No tenemos que pensar en que porque Cataluña se separa, no tenemos que pensar en términos de una separación de Cataluña que disuelve España. Está mal pensado, quien sea que lo piense. Lo que quieren es tener un sentido de identidad más fuerte propia, porque tienen orgullo por su historia, porque se creen que pueden hacer mejor las cosas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que quieren hacer mejor? Porque enseguida todos quieren agarrar la torcha, quieren agarrar el poder. Pero veamos cuáles son las quejas precisas. Se necesita la nación total, pero se puede dar, o sea, la idea de autonomía no es nueva. Lo que pasa es que nunca fue, no se continuó a creer en ella y por lo tanto desarrollarla más justificadamente, desarrollarla más eh, con más uy, no se me fue la palabra, y tampoco le dimos la suficiente importancia a la necesidad de mantener una integridad total. Entonces se pueden tener, si se comprenden cuál es el lugar de cada nivel, se comprende bien por qué necesitamos ser una Hispanoamérica, una Latinoamérica, una Iberoamérica, y de qué maneras aún quizás estos sectores podrían trabajar juntos en esto. El idioma lo podemos compartir todos, los niveles profesionales todos más o menos salimos educados bien, de la misma manera, también pueden ser igualados. ¿Qué cosas pueden ser igualadas? Las cosas que aún no pueden ser igualadas se dejan por último y se empieza con lo que sí es práctico y útil unificar en un solo sistema. Y las cosas que no son prácticas ni útiles unificar en un solo sistema se dejan por último. Pero claro, esto es un razonamiento sensato que parecería poder fácilmente lograr la superimposición de muchas células y un solo orden por encima de todo, pero lo que es difícil es que la gente rompa los esquemas de cómo viene pensando todo hasta ahora, y siempre con la cosa de nación, 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 tenemos que ser fuertes, tenemos que ser, eso va un poco en contra de esta idea progresiva, pero se puede hacer una idea progresiva que diga, no, esperen, queremos la nación, no queremos ser contra nacionalismo, queremos la nación, pero que la nación sea fuerte en este nivel y que se ocupe bien de este nivel. eh, las fuerzas militares, o sea, yo pienso que llegaríamos a un mundo sin guerras y sin fuerzas militares, pero por ahora, en el presente, lo que tendría sentido que nos organizásemos militarmente en protección soberana de la integridad de todos los gobiernos. O sea, porque vemos cómo se meten por el sistema judicial, por la institución, agarra, escándalo, que las medias que utilizan los medios periodísticos, o sea, es como que quieren, hay como un pulpo que se quiere meter por donde pueda en Latinoamérica. Entonces, un orden de comprensión integratoria es necesaria para que diga, no, esto disuelve la capacidad a pensar íntegramente o sea, hay que tener coraje, hay que tener valentía para transformar las cosas, y las cosas que aún no, de repente no podemos, no estamos, que son muy pocas en Latinoamérica en realidad, casi todo lo podemos ya, es una cuestión de quererlo nomás, pero casi todo realmente. Hay sectores, inclusive industriales, que en algunos países tienen ciertos específicos sectores industriales más avanzados que el nuestro,
y hay una posibilidad de intercambio. Bueno, hay que generar nuevas maneras de pensar y no tenerle miedo a la reconfiguración de las cosas, manteniendo la integridad de los gobiernos. Es lo más importante, es mantener la integridad de los gobiernos para que puedan mover todo, la totalidad de lo que abarcan. O sea, no se puede debilitar un gobierno, eso es absurdo. Lo que sucedió en Bolivia está afectando a toda Latinoamérica, está es una fuerza en contra simultáneamente a una fuerza a favor que inició el presidente Fernández yendo a México y todo, etcétera. O sea, quizás simbólico, quizás un poco premaduro, quizás un poco, pero simbólico en sí era quizás necesario. Eh, pero el tiempo, o sea, el momento en que hizo coincidente a la liberación de Lula, o sea, está en el lugar justo. Lo que pasa que nos cuesta un poco pensar tan esotéricamente. Necesitamos a veces tener un plan, a pesar de que somos malísimos en hacer planes y ser constantes y continuativos en ellos. Todos necesitamos, nos sentimos más seguros del sistema, del aparato lógico, y en ese sentido no parece que tenga mucha fuerza, mucha sustancia el impulso del presidente Fernández a conectarse con México. Sin embargo, su simbolismo es más fuerte de lo que es la naturaleza de un simbolismo, y coincide con la liberación de Lula, que también por ahora está ahí. No se sabe si en el año 2020 o 2022 o cuando es que todos quisiéramos ver una revolución que diga al carajo con todos los gobiernos, vamos a hacer esto ahora y basta y listo. Pero ya vemos que hay muchos problemas. Estados Unidos está ahí en el palo del árbol, esperando nomás que haya un quilombo para, tenemos que mandar tropas para intervenir. Ya sabemos que eso es lo que hace. Crea, incentiva las peleas, el quilombo, como hizo con Venezuela, para tener la excusa. Lo que pasa es que Estados Unidos también se da cuenta que no es muy bien recibido en Latinoamérica, porque si no ya estaría en Venezuela. Por eso quería que Brasil y Colombia atacasen primero, y después, una vez que mandaron la guerra adelante con el intervencionismo de Brasil, sus propios hermanos y Colombia, ahí decía, bueno, nosotros realmente los tenemos que ayudar, miren el quilombo en que se metieron, y ahí esa era la excusa para entrar a Estados Unidos militarmente después. Pero Brasil y Colombia, los dos un poco como se dieron cuenta, pienso yo, no sé, que a eso se los estaba llevando. Pero bueno, ahora en Bolivia lo mismo, bastaría nomás que, qué sé yo, que Argentina mandase ayuda militar a la oposición de la ocupación, o que, qué sé yo, que pasara algo, y para que Estados Unidos diga, ahora sí, ahora tenemos que ir a ayudar, porque lo único que espera Estados Unidos siempre es el consenso internacional. Y últimamente inclusive se ha cagado en el consenso internacional y ha hecho, porque sabe que o sea, la imposición de que se presume, o sea, de los aparatos organizativos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, el aspecto político de la Unión Europea, la OEA, sabe que la gente dice, institucionalidad, hay que respetarlo. Entonces ahora se atrevió a ser bien tramposo usando las instituciones. Almagro, dije Almagro, bueno, sí. Y también eso se está empezando a alcanzar. Estamos empezando a ver lo que está haciendo. Entonces es un momento muy volátil, no, ¿cómo se dice volátil? Explosivo, eh, con lo de Bolivia, porque todos tienen miedo de acercarse por miedo a Estados Unidos,
y entonces se aprovecha, o sea, aprovecha Estados Unidos, que seguramente en este momento de alguna manera los están ayudando a que, más que nada probablemente les están indicando qué tienen que hacer, porque tienen experiencia, porque saben cómo manipular la sociedad y el desenvolvimiento político de la sociedad. Entonces, seguramente hagan esto y ahora hagan esto porque esto asusta a la gente y esto hace que la gente no quiera meterse y esto hace, o sea, eh, entonces este es el peligro, que están desarrollando muy rápidamente su ocupación porque nadie se atreve a decir, a tocar nada. Estamos todos diciendo de todo, pero como sabemos también, o sea, Facebook, todos estos medios de internet, pierdan cuidado, que hay un lugar donde todo está siendo observado. Estoy seguro, y yo estoy seguro que también estoy siendo, junto a cientos de otros, que se ven lo que están mirando lo que decimos y qué es lo que pasa, o sea, después se generaliza un movimiento para poder, lo utilizan para saber, es increíble, ¿no? La ironía y o sea, utilizan internet también para saber hacia dónde dirigirse. ¿Por qué se creen que nos dejan hablar a la gente y decir las peores cosas y organizarse y decir cosas como Estados Unidos, el imperio más? Porque están mirando cuánto se dan cuenta, qué es lo que dicen, cómo reacciona la gente para poder desarrollar una estrategia. Bueno, entonces mi filosofía personal ante esta situación es, entonces, si vos sabés que tu jefe o tu verdugo o tu papá o quien fuese tiene un poder por encima de tu habilidad de hacer algo al respecto, te está escuchando, entonces aprovechar directamente para decir, eh, decir lo que vos sabés ante otro ser humano es indiscutible. O sea, si vos demostrás que entendés mejor lo que ellos están haciendo y por qué van a fracasar, es como un lugar neutral donde frustra, puede dar más bronca todavía, pero por el otro lado propone un camino mejor para todos. Y yo sé que esto no lo logro hacer porque digo pelotudeces también todo el tiempo, o sea, de enojo y no tengo tanta inteligencia y tanto conocimiento para hacer tales propuestas. Pero para los que se dan cuenta que de todas maneras todos estamos siendo escuchados, es como decir, no importa que me estén viendo, yo me voy a poner ahí porque es lo que corresponde y no lo pueden discutir. Y además que les demostrás que lo que están haciendo también a ellos los va a llevar para abajo. También a ellos los está destruyendo. Y que por lo tanto tu idea no solamente es tu derecho, pero es la salvación para ellos y para vos y para todos. Es una idea más grande. O sea, esa es el único antídoto para poder participar en la internet ahora. Y de alguna manera muchos lo hacen porque no se meten, no critican, o sea, lo hacen de cierta manera. Pero, por ejemplo, el quilombo, yo no tengo duda que la aceleración de lo que ocurrió en Bolivia está asociada, o sea, el hecho que Estados Unidos echó más leña al fuego, ocurre en el momento que su inteligencia, o sea, su departamento de inteligencia, sabía que volvía el peronismo a la Argentina y que para Latinoamérica, que se alzase de vuelta el peronismo en la Argentina, era como que lo soltaron un poquito, o sea, que como que se pudieron, el futuro de repente se abrió un poquito, y en efecto, o sea, con Obrador, que fue el primero, pero al confirmarse esto en la otra punta con Fernández, es como que de repente eh, incentivó a muchos chilenos a que protestaran más fuerte, a que se sintieran, que tuviesen más fe, más optimismo en sus protestas, y esto hizo que se levantara. O sea, es como una cadena, ¿no? Es una reacción. Entonces Estados Unidos vio venir esto, que la victoria de los peronistas en Argentina iba realmente a dar un empujón
y traer plausibilidad, una plausibilidad más grande que antes no existía, a un giro de vuelta hacia la izquierda o hacia yo lo llamo la soberanía de, no, ¿cómo le digo? Socialismo soberano. O sea, poner la gente y su tierra antes a los intereses industriales. Eh, Se vio que volvíamos a tratar de recuperar lo que gozábamos hace 10 años con, eh, con la presidencia de Lula y Correa y Chávez y todos y los Kirchner. Eh, y entonces quiso intervenir, sabía que si en Bolivia eh, no bajaba Morales, y Morales era como el modesto, pequeño, no con enorme capacidad, no, no súper astuto políticamente, pero era el que empujaba constantemente, el que venía trayendo el sí se puede del socialismo al centro del continente, al cual con el concuerdo de Obrador y Fernández iba realmente a traer impulso a la vuelta, y quién sabe si no, algo más grande aún de lo que teníamos cuando Lula era presidente de Brasil. Salve Bolsonaro, que seguramente... Entonces la opción de Estados Unidos era o dejar que eso suceda y agarrarse de Brasil, hacer una alianza, que es lo que quiere Bolsonaro, que quiere que Estados Unidos sea su mejor amigo, y crear una división, y me sorprende, lo está haciendo de cierta manera, pero crear una división en Latinoamérica entre Brasil y el mundo hispano. Pero eso está aprendiendo Estados Unidos también, que a veces le puede ir en contra. O sea, porque todos saben, todos en Brasil y en Hispanoamérica saben lo que hace Estados Unidos en el mundo. Entonces, si vos tratás justamente de agarrarlo por donde sabés que vas a agarrar a tu víctima, esa víctima ya está predispuesta a reaccionar contraria a eso, o sea que le puede salir el tiro por la culata, entonces tampoco se anima a poner todos sus huevos en esa canasta, como dicen en inglés, con respecto a crear una fuerte alianza con Brasil para poder desintegrar o atacar el resto de Latinoamérica, sino que lo vio a Bolivia como la pieza más importante de ayudar a que, y en este momento lo ves como que lo quieren, lo amenazan a Morales de meterlo preso por toda su vida, cosas absurdas, totalmente absurdas, pero claro, son las indicaciones a un plan que pretende alejar a toda oposición para regenerar una Bolivia dominada por el capitalismo, industrialismo, la- el poder de Estados Unidos y del FMI y todo eso, y que van a, o sea, lo primero que hacen es reanudar negociaciones con Israel, amistad con Israel. ¿Qué? O sea, miren las prioridades y las acciones, o sea, las acciones en cuanto a sus prioridades que hacen los países muchas veces te delata enseguida qué es lo que su sustancia y lo que quieren. Y me sorprende a veces cómo nos quedamos un poco sin saber analizar más con más precisión y diagnosticar más concretamente la intensidad de lo que ocurre en ciertas situaciones. Mucha polémica, pero es mucho más grave lo que pasa en Bolivia de lo que estamos denunciando cosas tipo violación de los derechos humanos. No, acá pusieron todos los motores y todas las vías hacia un punto preciso. Prácticamente me sorprende que no hayan invitado tropas americanas, porque ya todos como que no saben reaccionar y decir esto es un gobierno que está usurpando Bolivia, le están robando todo lo que hizo Evo Morales, o sea,
estamos como un poco siempre atontados en Latinoamérica por tantos golpes que nos han dado en los últimos 200 años, en los últimos 50 años. No sabemos exactamente cómo rugir hacia el enemigo preciso, sino que levantamos la voz. Y es absurdo lo que está haciendo esta gente. Es como que te roban algo y después mientras vos llegás a tu casa ves la puerta abierta y decís me están robando, entra, te pasa, agarra otra cosa y sale de vuelta y vos seguís en la puerta mirando cómo te están robando tu casa. Eso es lo que está pasando en Bolivia. Bueno, perdón que fue tan largo esto, así que lo voy a poner así como está y luego voy a terminar de ver el resto del video, de la puntada.